Muy bien, gente. Vamos a dar inicio. Ya es el último bloque. Nos habíamos quedado entonces en el tercer tipo de socialización. ¿Cómo se llama? Socialización terciaria. Pero además tiene otro nombre. Resocialización. Tú sabes que es volver a y socialización es adquirir normas, valores. O sea, cuando hablamos de resocialización es que vamos a volver a adquirir normas, costumbres, valores, ideologías, hábitos, formas de vida de la nueva cultura en el cual vamos a estar. Ahora, un estudiante me dijo en clases, profesor, la resocialización solamente se da cuando uno viaja a otro país. No exactamente, porque también vamos a ver jóvenes que la resocialización, tener que volver a adquirir estas normas, costumbres, lo que mencionamos, también puede ocurrir dentro del mismo país. Por ejemplo, a ver, les comento, ¿será lo mismo vivir en Huancayo que vivir aquí en Limono? ¿Qué creen, jóvenes? ¿Será lo mismo la cultura en Huancayo, por ejemplo, o en la parte sierra? ¿Será lo mismo que acá o no? No, profe. Claro que no, excelente, claro que no. Recuerdo muy bien las palabras una vez de una mamita de parte de la sierra, me dice, le escuché un poco que estaba como lamentando. Y yo le digo, madre, ¿qué es lo que pasa? Me dice, joven, cuánto anhelo muchas veces regresar a mi tierra, me dice. ¿Y de dónde es usted, madre? Era una parte de la sierra. Me dice, le comento, allá en mi tierra, en el campo, nosotros tenemos por costumbre incluso de dormir con las puertas abiertas. Y es muy difícil que alguien robe tus cosas. Yo le pregunto, jóvenes, acá en Lima, ¿uno podrá dormir con las puertas abiertas o no? ¿Qué dicen ustedes? No, porque te roban. Vas a tu casa y ya no encuentras nada, ¿sí? Pero bien, entonces, la resocialización también ocurre dentro del mismo país, jóvenes, porque a pesar que vivimos dentro del mismo país, ciertos lugares, vale la redundancia, de nuestro país, ciertos lugares no son pues la misma forma de vida. La sierra tiene otras formas de vida, al igual que la selva. Entonces, la resocialización también se da incluso dentro del mismo país. También se da jóvenes, se dice que la resocialización, cuando uno es, o cuando una persona que ha cometido un delito va a la cárcel. Se dice que los centros carcelarios es una forma o un tipo de resocialización. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Ustedes creen que ahí vuelven a socializar, vuelven a adquirir normas, valores, para que luego cuando ellos salgan ya no vuelvan a delinquir o no? Lamentablemente, me dijo un estudiante una vez, profesor, parece que más bien las cárceles aquí en Perú son una estafa, me dice. ¿Por qué? Porque en vez de resocializarte, muchas veces, aunque no hay que generalizar tampoco, pero en la mayoría de los casos, las personas salen como que más contrariadas, más avesadas, ¿no? Con nuevas formas de cómo delinquir, cómo hacer daño. Y bueno, tiene razón, pues, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país, las cárceles o los centros carcelarios, lejos de incentivar a volver a socializar, adquirir normas de acorde a nuestra cultura peruana, muchas veces no sucede. Pero no hay que generalizar, porque justamente estaba viendo hace algún tiempo algunos reportajes que decían que ahí mismo dentro de la cárcel aprenden la cultura del trabajo. Algunos se dedican a la panadería, a la repostería, otros a la artesanía, lo que quiere decir que fomentan la cultura del trabajo. Y hay quienes pues que realmente comienzan a adquirir esa cultura de trabajo, que se les enseña en estos centros carcelarios, ¿no? Así que tampoco podemos generalizar que
Todo es 100% negativo o malo. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí vamos ya a finalizar la parte de la teoría. Rápidamente vamos a ingresar a la parte práctica. La parte práctica que es clave y fundamental. Entonces, voy a dejar de compartir, jóvenes, aquí para volver a compartir. A ver, por aquí me parece que ya lo tengo abierto. Acá está bien. Espero, jóvenes, que ese material ustedes también ya lo tengan. Se lo proporcioné a la secretaria y le comenté que por favor les hiciera llegar esa práctica. ¿Ya? Así que, manos a la obra, jóvenes. ¿Ya? Manos a la obra. Manos a la obra. Muy bien. Pregunta número uno, campeón. A ver, vamos, gente. Con todo. A ver. Pregunta número uno. Quiero ver ahí al gran Carazas. Siempre participando. A ver, ¿cuáles son las claves? Al ojo nomás. Alonso. Vamos, gente. A ver, todos chicos. ¿Cuál sería la uno? Es el proceso que permite al ser humano adaptarse a su medio en interacción con las personas, compartiendo creencias, costumbres, valores. ¿Cómo se llama ese proceso? Que nos permite adquirir creencias, costumbres, valores y que nos permite adaptarnos. ¿Cómo se llama ese proceso, jóvenes? Socialización. Excelente, muy bien. Socialización, clave C. Excelente. Pregunta 2. Para relacionar. A ver, jóvenes. Tenemos ahí A, B y C. A ver con el A. Estudiante de la Facultad de San Fernando, o sea, de San Marcos, la Facultad de Medicina de San Marcos, nos dice que obtienen becas en Cuba. Miren, obtienen becas en Cuba. ¿Ya? Para entrenarse en la práctica médica. ¿Qué será ahí, jóvenes? Resocialización. Excelente, claro, porque yo les pregunto, ¿la cultura en Cuba es igual que acá o no? No. No. Y si estos estudiantes han obtenido una beca para estudiar medicina en Cuba, ¿ya? Para poder entrenarse en la práctica médica, obviamente van a tener que adquirir la forma de vida de Cuba, sus normas, sus hábitos, sus costumbres, su ideología, sus expresiones y lo demás. Excelente, muy bien, muy bien. Sería entonces 1A, a ver, la 2, la estrategia Aprendo en casa. Brinda educación a distancia a niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál es Socialización secundaria. la secundaria o la primaria? A ver, veamos bien. Secundaria. Ya, a ver, otros. A ver, yo les comento acá. ¿Por qué no podría ser secundaria? Yo entiendo que a lo mejor vale la intervención. Lo que nos confunde un poco es que ahí dice que hacen uso de los TICs, de las TICs, o sea, de las nuevas tecnologías, la internet y todo eso. Lo cual sería medios de comunicación, ¿no es cierto? Claro. Y nosotros habíamos visto que los medios de comunicación son agentes informales, pero básicamente de la socialización secundaria. Y claro, uno podría decir, profesor, pero si me está hablando de medios de comunicación, entonces es socialización secundaria. Pero ojo, ahí me está diciendo que la estrategia Aprendo en casa brinda educación, brinda educación. Primero empecemos por estos jóvenes. Esa estrategia Aprendo en casa. Ya, ¿quién la promulgó? Los centros educativos, ¿sí o no? El Minedu, el Ministerio de Educación, que está a cargo de los colegios, de los centros educativos. Ahora, fueron los centros educativos que aplicaron esta estrategia de educación, aprendo en casa. ¿Para quiénes? Niños, niñas y adolescentes. Claro, que haya utilizado los medios de comunicación es diferente. Pero si ya me está diciendo que va dirigido a niños, a niñas y adolescentes, y tú sabes que la socialización primaria básicamente se encarga de transmitir normas, valores, educación a los niños, a los adolescentes, entonces es socialización primaria, ¿ya? Cuando tú leas niños, niñas y adolescentes, inmediatamente piensa socialización primaria. Entonces tenemos 1A,
2B, y claro, la 3, ¿qué sería? La C. La C. Leslie acaba de conseguir su primer empleo formal. Claro, en la socialización secundaria, por lo general, ya la persona que empieza en la adultez joven, de 20 en adelante, ya empieza a trabajar, ya asume un rol social, ya está en su trabajo, adquiere las normas del trabajo, sus costumbres del trabajo. Entonces, efectivamente sería la 3, la C. 1A, 2B, 3C. Clave, avión. Avión. Ahí está, joven. Vayan anotando ahí en su práctica igual. 3, a ver, 3. A raíz del estado de cuarentena, frente a la pandemia del COVID-19, los padres de familia se han percatado de la escasa oferta de programas educativos en los canales de señal abierta, mostrando, por el contrario, contenido televisivo no acorde a menores de edad. Si bien es cierto que un grueso de la población, o sea, una gran cantidad de la población, cuenta con otros medios de entretenimiento audiovisual, aún hay padres, escuchen bien, ojo, aún hay padres que prefieren utilizar la televisión con los canales tradicionales, como si fuera niñera de sus hijos, como si fuera la niñera de sus hijos. Con lo cual, se estaría confiando qué tipo de socialización. Si tú sabes que los padres, la familia, son los agentes formales, ¿de qué tipo de socialización? ¿Primaria o secundaria? Primaria, Secundaria. Ujú. primaria. Los padres son de la primaria, ¿ya? Los padres son los agentes formales de la socialización primaria. Entonces, miren lo que me está diciendo ahí, que estos padres utilizan a la televisión como la niñera, o sea, como si la televisión fueran los padres. Hijo, no tengo tiempo, ya ponte a mirar televisión, mira dibujos, como si la televisión fuera la niñera de sus hijos. En otras palabras, los padres jóvenes les están delegando la responsabilidad a la televisión. ¿De qué tipo de socialización? ¿Primaria o secundaria? Los padres, ¿qué tipo de socialización está? Primaria. La primaria, correcto, claro, la primaria. O sea, les corresponde a ellos, pero en lugar de hacerlo ellos mismos, le delegan esta responsabilidad de socialización primaria a la televisión. Muy bien. Eh, y allá, claro, le delegan la socialización primaria ¿a qué agente? ¿A qué agente informal? ¿A qué agente informal? A los medios de comunicación. Miren, sería la respuesta B. ¿Ya? Los padres entonces delegan la socialización primaria a la televisión. La televisión, tú sabes que es un medio de comunicación. Y un medio de comunicación es un agente formal o informal. ¿Cuál sería, jóvenes? La televisión. ¿Es un agente formal o informal? Formal, profe. ¿La televisión? ¿O no? No, recuerden que Informal. Informal. y claro, no se olviden, los medios de comunicación son agentes, o sea, son encargados informales. ¿Por qué informales? Yo te pregunto lo que habíamos dicho. La televisión, el TikTok, el Instagram, ¿qué más? El Facebook y todo lo demás. Cuando ellos transmiten sus conocimientos, lo que quieren transmitir, sus programas, ellos ya tienen en cuenta, tienen estructurado, o sea, qué valores quieren fomentar o solamente lanzan así, lanzan nomás su información. Lo lanzan nada más. O sea, no tienen en mente, el TikTok no dice, con lo que vamos a transmitir, que todo el contenido esté en función a transmitir el valor de la honestidad o a transmitir el valor de la responsabilidad. No hacen eso. Ellos simplemente lanzan la información, ¿ya? Por lo tanto, los medios de comunicación, no te olvides, es un agente informal, porque no tiene estructurado lo que quiere transmitir. Pregunta 4. Durante el tiempo del gobierno de Pericles,
la mayoría de edad se alcanzaba a los 30 años. Hoy en día, en el occidente, casi en la totalidad de los países, tienen leyes que consideran que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Sí. Nos dice que en aquellos años, hace muchos años, en un gobierno, en el gobierno de Pericles, la mayoría de edad jóvenes se alcanzaba a los 30 años. Hoy en día, ¿a qué edad se alcanza? 18 años. ¿Hay un cambio o no? Claro que sí. Entonces, este hecho demuestra que la socialización, ¿qué es? ¿Homogenizadora? ¿Es constante? ¿Es universal o es dinámica? ¿Cuál sería, jóvenes? A ver, vamos, ilumínenme con su sabiduría. Nútranme con su conocimiento. Ustedes pueden. ¿Cuál sería? ¿Cuál de las características de la socialización? ¿Sería universal, constante? ¿Sería homogenizadora, dinámica? Homogenizadora. Daniel dice homogenizadora. ¿Será o no será? No, porque recordemos que homogenizadora, ¿qué es? Universal. La homogenizadora es cuando el contexto social hace que todos los demás, sus conductas sean similares. Por ejemplo, hablamos de la conducta árabe. ¿Por qué allá todos usan turbante como, ¿no? como un velo? Es cultura, es algo normal. Según su cultura, es normal que todos vistan así. Entonces, hablamos que es homogenizadora, porque hace que las conductas sean similares, ¿ya? Sean similares. Pero no es homogenizadora. ¿Qué características sería, jóvenes? Es dinámica. Acuérdense, es dinámica. ¿Por qué dinámica? A ver, acá está, respuesta D. Es dinámica porque recuerden, las normas, las costumbres, ciertas eh, políticas cambian, cambian con el pasar del tiempo, jóvenes. El ejemplo que les puse de Año Nuevo, anteriormente era absolutamente normal, tradicional, que en Año Nuevo todos quemaran muñecos. Con el pasar de los años, hoy en día eso ha cambiado. Es muy raro ver a personas que en Año Nuevo queman muñecos. Ha cambiado. Entonces, ese cambio hace referencia a la característica dinámica. Dinámica. Es dinámica. Acuérdate, dinámico es cambio. No es estático. Es cambio. Dinámico es cambio. Entonces, si me está diciendo que anteriormente la mayoría de edad se alcanzaba a los 30, pero hoy en día, a los 18, ha habido un cambio. Si ha habido un cambio, es dinámica. Es dinámica. 5. Señalar que no existen dos personas que sean totalmente iguales. Ojo, miren, señalar que no existen dos personas que sean totalmente iguales, a pesar de que viven en el mismo vecindario, en muestra de la característica de la socialización llamada, ¿cuál sería? Nuevamente, aquí es sobre las características. ¿Cuáles serían, jóvenes, de estas características? Si me está diciendo que por más que no hay, o sea, no hay en el mundo dos personas exactamente iguales. Cada uno tiene su personalidad. ¿Cuál sería? ¿Qué carácter? Individualizadora, ¿ya? A un niño, cuando se le transmite normas, valores, al igual que otro niño, cada niño lo va a asumir de diferente manera, de diferente forma. Jóvenes, no todos vivimos las experiencias de la misma manera. No todos vivimos las experiencias, repito, de la misma forma. Cada quien lo va a asimilar de forma diferente. Cada quien va a asimilar las normas, los valores, las ideologías, las costumbres de forma diferente. Por lo cual decimos que la socialización, una de sus características es que es individualizadora. ¿Ya? Ahí está. La respuesta B. 6. Wilber acaba de llegar a Lima.
para iniciar su preparación universitaria, jóvenes. Él ha dejado su querido Huancayo, que está en el departamento de Junín, tierra que lo vio crecer durante 16 años. Ahora que está en la capital, o sea, ya está en Lima, tendrá que adaptarse a los nuevos modos de vivencia. A este proceso se le conoce como ¿cuál, jóvenes? Está fácil, ¿ah? A ver, Resocialización. excelente, muy bien. Las mujeres están excelentes, muy bien, muy bien. Wilber va a tener que pasar por un proceso de socialización, claro que sí. ¿Pero de qué tipo? Resocialización. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Muy bien. O también, acuérdense, tiene otro nombre, socialización terciaria. 7, a ver, 7 jóvenes. Voy a agrandar un poco acá, ya para que se ve. Ahí está. Muy bien. Nos dice, la madre de Ricardo comenta que la forma de ser de su hijo, quien participaba en una pandilla juvenil de su barrio, cambió ahora. Miren, cambió la forma de ser de Ricardo. ¿Pero por qué cambió? Cambió desde que le trasladaron a otro colegio. A ver, ¿qué más dice? Antes estaba en un colegio cuestionado por su indisciplina. O sea, era muy problemático. Pero ahora se encuentra en un colegio militarizado. Por tanto, ahora, ¿cómo se muestra, Ricardo? Muy respetuoso. Miren, ahora se muestra muy respetuoso con sus vecinos. Lo voy a subrayar, joven. Miren, ahí está. Ha habido un cambio en Ricardo. Entonces, el tipo de socialización que ilustra este caso, ¿qué sería? ¿Primaria, secundaria, terciaria? ¿Cuál sería, jóvenes? A ver, ¿cuál sería? Ay, pues, ¿Primaria, secundaria o terciaria? primaria. Vemos que, Ricardo, hay un cambio, ¿sí o no? Miren, Ay, le voy a Secundaria, ayudar. profe. secundaria. ¿Cuál? Secundaria. Secundaria, profe. Ya. ¿Será o no será? A ver, alguien más, la última, antes de ayudarle con la respuesta. ¿Será secundaria realmente? Les comento, jóvenes, que en el aula de Alipio también varios se equivocaron, ¿ah? Nadie me dio la Y respuesta. el de la, ¿cómo se llama el de la tercera? Eh, la tercera las opciones cuáles son, profesor. Ahí, acá está, acá, hojita, ahí está. Acá están las opciones. Primaria, socialización Terciaria, secundaria, terciaria, ¿cuál es? terciaria. Jóvenes, según el caso, es terciaria, pero yo quiero que entiendas por qué es terciaria. ¿Por qué? Porque Te voy a explicar por qué. A ver, les explico por qué, jóvenes, ¿ya? Para que comprendan. Si me está diciendo que Ricardo tenía una conducta problemática, ¿sí o no? En otro colegio. Ahora la mamá de Ricardo dice de que él ha cambiado, ya no es problemático. Pero la pregunta es, jóvenes, ¿por qué la conducta de Ricardo ha cambiado? Porque dice, según el texto, si tú lees, miren, ahora lo han cambiado de colegio, miren. Ahora, lo han cambiado de colegio, pero la pregunta es, ¿a qué tipo de colegio? ¿A otro colegio nacional? Lo han cambiado, miren. Ahora se encuentra en un colegio militar, miren. Ahí lo subrayo en amarillo. Está en un colegio militar. Y yo le pregunto, jóvenes, la cultura del colegio militar, repito, cuando hablo de cultura me refiero a sus normas, a sus valores, a sus costumbres. Eso es cultura. Entonces, yo le pregunto, los valores, las costumbres, la forma de convivencia de un colegio militar, ¿será igual que un colegio nacional o no? ¿Qué No, dicen ustedes? ¿Será igual? no, No, no es igual. En un colegio militar, las normas son totalmente diferentes. Ahí no es que, no, no quiero, nada, señor, aquí se hace como está establecido. Ahí se enseña a respetar, a saludar, así como ustedes, jóvenes.
Ustedes prácticamente están, por así decirlo, en un colegio, bueno, en un centro pre-militarizado. Las normas que están en la academia, o por ejemplo, a ver, en otro colegio, hay ustedes, no sé, hacen natación, corren, este, o cuando un profesor entra, hacen ese saludo, por ejemplo, cuando yo entro y ustedes toman aire ese, y hacen esa frase que hacen en cualquier colegio, no, no lo hacen. Entonces, evidentemente, jóvenes, acá se ha producido una socialización terciaria. Su sinónimo, ¿cuál es? Resocialización. ¿Ya? El cambio de la conducta de Ricardo se ha dado porque ha cambiado de colegio. ¿A qué colegio, profesor? Colegio militar. Y al cambiarse en un colegio militar, ha tenido que adquirir ¿qué? Las costumbres, los valores, las normas. ¿De quién? Del colegio militar. Entonces, respuesta C. Se ha producido una socialización terciaria. 8 jóvenes. Vamos con todo. No bajemos la guardia, jóvenes, ¿ya? Nos espera el examen de las Fuerzas Armadas, de la policía. 8. A ver, las personas hemos aprendido a vivir en sociedad. Claro que sí. ¿Gracias a qué? A la interiorización de valores, de creencias y de comportamiento que hemos observado a lo largo de nuestra vida. Esas personas o instituciones que han influido en nuestro comportamiento son los llamados agentes socializadores. ¿Ya? ¿Cuáles son los agentes? La familia, escuela, son los formales. ¿Y cuáles son los informales? Los medios de comunicación y la comunidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos piden, jóvenes? Nos piden colocar verdadero o falso. A ver, uno, la familia es el primer agente y constituye el nexo entre el sujeto y la sociedad. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? ¿La familia es el primer agente socializador? ¿Verdadero? Verdadero, claro que sí. Desde que nacemos, la familia está ahí. Excelente, verdadero. Dos, los grupos de amigos no son agentes tan significativos, pues Falso. no moldean el comportamiento. Falso. Falso, más falso que el agua turbia. Falso, falsazo, jóvenes, ¿ya? Porque los grupos de amigos sí son agentes, pertenecen a la comunidad. Claro, son agentes informales, pero sí influyen en nosotros. Jóvenes, ahí está la frase que se cumple. Cuando dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, los amigos influyen. Por lo tanto, son agentes. Pero acá, ¿qué me dice? Los grupos de amigos no son agentes. Eso es falso. Sí son agentes significativos, sí influyen. Tres, comenzar a interactuar con otras personas ajenas a tu hogar. ¿Es socialización secundaria? ¿Verdadero? Verdadero, excelente. Claro que sí, ese es verdadero. Porque en la socialización secundaria ya uno empieza a trabajar, ya no solamente está en casa, sino va al trabajo y entre otros. ¿Cuál sería? ¿Verdadero, falso, verdadero? La C. C. Excelente, gente, muy bien. 9, vamos con todo. A ver, en el último año han ingresado al país más de 1 millón de inmigrantes, ¿ya? O sea, de Venezuela. La mayoría jóvenes profesionales o con estudios técnicos. Algunos de ellos manifiestan que la mayor dificultad para insertarse socialmente ha sido en el uso de expresiones, en el uso de algunas jergas y algunas costumbres. O sea, como que les ha costado volver a socializar. En una oportunidad, una migrante le dijo a un peruano, ¿qué le dijo, jóvenes? Lo voy a subrayar acá. Miren, miren lo que le dice, bien parecido al caso de mi amigo que le pasó, miren. Gracias, mi amor, le dice. Y la enamorada del chico, del peruano, se sintió ofendida y se molestó con él. En este caso, se puede concluir que los migrantes venezolanos tendrían que pasar por un proceso de ¿qué? Socialización primaria, secundaria, resocialización. Resocialización. Excelente.
los migrantes venezolanos, para no tener problemas, como en el caso, tendrían que pasar por un proceso de resocialización. O sea, tienen que volver a socializar, volver a adquirir normas, costumbres de la cultura peruana. Claro, para que no tengan problemas. Pregunta 10. Por motivos de trabajo, Julio dejó su tierra natal en el campo, viajando a la capital, lo cual le generó una serie de cambios en su rutina diaria. Por ejemplo, dejó de caminar largos trechos para ir de un lugar a otro. Dejó de alimentarse predominantemente de productos de la chacra, cocinados en leña, y entre otros hábitos. Ahora, después de 3 años, jóvenes, después de 3 años de vivir en la capital, ¿qué hace ahora Julio? Ya no camina, ahora usa taxi. Tampoco ya consume comida de la chacra. ¿Qué hace ahora? Consume comida rápida, comida enlatada. Y ahora su forma de hablar es rápida, es impaciente. Lo cual, este caso, ¿qué ilustra? ¿Qué concepto? ¿Qué ha pasado en Julio? ¿Qué ha pasado en él? Un proceso de socialización, claro que sí. Pero, ¿de qué tipo? Primaria, secundaria, terciaria. Resocialización. Excelente. Julio ha pasado por un proceso de resocialización. O sea, jóvenes, ha vuelto a adquirir las normas, la forma de vida, la forma de hablar de la querida Lima. ¿Ya? Y claro, ya son 3 años. La respuesta era, muy bien, la B. La 11. La 11 es también para, a ver, es con respecto a la resocialización. Con respecto a la resocialización, tenemos que marcar verdadero o falso. A ver, jóvenes, les pregunto, ¿la resocialización se da exclusivamente en el penal, o sea, en la cárcel? ¿Solamente ahí ocurre la resocialización o no? Falso. Falso. Porque también ocurre ¿dónde? Cuando vas a otro país o cuando estás en el mismo país, eres de la sierra y ahora te vas de repente al norte. O sea, no solo la resocialización no solamente ocurre en la cárcel, ocurre también en otras situaciones. Dos, ¿verdadero o falso? Favorece la aceptación de las normas y los valores de un grupo social nuevo. Verdadero, claro. Jóvenes, cuando uno va a resocializar, va a tener que aceptar las normas y los valores de ese nuevo grupo. Verdadero, entonces. El último, la resocialización puede implicar un cambio en el sistema de valores, pero no en sus patrones de conducta. Esto es falso, joven. Falso. Es falso. Porque si yo adquiero un sistema de valores, o sea, un nuevo sistema de valores, ya ese nuevo sistema que yo estoy adquiriendo, ¿dónde se va a ver reflejado? En mi comportamiento. En mi comportamiento. Entonces, aquí no me pueden decir que si yo adquiero un sistema nuevo de valores, no va a cambiar mi patrón de conducta. Falso, sí va a cambiar, sí va a cambiar. ¿Cómo queda? Falso, verdadero, falso. ¿Dónde está? La C, casa. Así. Excelente. Vamos, los 2 últimos minutos que nos quedan. 12. El padre Juan Pablo, para incentivar la sana convivencia entre sus feligreses, promueve en los niños, palabra clave, miren, al ojo nomás, promueve en los niños que tiene a cargo en su parroquia, ¿qué promueve? La siguiente máxima. A ver, el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro. Este sería un ejemplo de qué tipo de socialización. Primaria, secundaria. ¿Cuál sería? Ahí le he subrayado la palabra clave, ¿ah? La frase clave. Los niños. Niños, acuérdate, La niños. primaria. Primaria. Primaria, no te olvides. Cuando habla de niños, niños y adolescentes, es primaria. Primaria, excelente. Primaria, ahí está. 13. Jóvenes, les comento que esta pregunta 13, por ejemplo,
ha venido hace algunos años, el año pasado creo, en el examen de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Esta pregunta 13. Miren lo que preguntaron. Jorge es un niño de 2 años. Ya me regaló la pregunta, ya ven. Si me está diciendo que es un niño de 2 años, al toque nomás al ojo, mírenme. Jorge es un niño de 2 años. Su madre le está enseñando a saludar a los mayores y cuando lo hace, lo premia con